Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, una vez más con ustedes en esta entrega de Sentido Común. Naturalmente, siempre saludando a los técnicos que hacen posible esta conexión con ustedes. Y, naturalmente, sin ustedes nada es posible. Bueno, señores, el tema de corrupción indudablemente que está cada día más candente. Indudablemente que algún día debía comenzar algo que de forma real o no es un acontecimiento histórico en la República Dominicana. Ayer decíamos que estábamos totalmente de acuerdo con las disposiciones de iniciar contra todos aquellos que de una u otra forma se valieron del Estado, de su función en el Estado, para enriquecerse y atropellar a los demás. No estamos diciendo con esto que estamos a favor ni nada contra nadie en particular, sino en contra todos los que actuaron en función ilícita contra el Estado Dominicano. Y hablamos además de que no estamos de acuerdo con las medidas que se toman contra los comprobados corruptos. Y además agregamos y decimos que no vamos a creer en sentido total en la lucha contra la corrupción mientras existan las modalidades que se ha venido aplicando. Y no me refiero a las modalidades de estos 10 meses de gobierno, sino en todo el sentido de la palabra. Por eso creció la corrupción como ha crecido. El morbo de que metan a la gente preso tiene su sentido. Y uno de los sentidos que casi nadie analiza fundamentalmente es el comportamiento social de los nuevos ricos en el orden de ese enriquecimiento totalmente doloso. Para muchos, el hecho de hacer uso indebido de las arcas del Estado no sería tan doloroso si a eso no se le agregara la prepotencia que casi todos estos violadores aplican en sus entornos y frente al país. Muchos de ellos insultan a la sociedad y algo más. Nosotros queremos seguir diciendo que saludamos las medidas tomadas por el gobierno de Luis Abinader en este caso, pero al mismo tiempo luchamos por la ampliación de estas medidas. Y frente a la situación en que estamos viviendo, lamentablemente, en una coincidencia con la situación sanitaria, tenemos que compartir ambas cosas. Hoy se comenta y se oye la defensa o los ataques contra funcionarios del actual gobierno, el cual no se ha constituido con marcianos. El presidente Luis Abinader ha nombrado a dominicanos en los cargos que corresponde. Dominicanos que no han sido entrenados en Marte, ni
vinieron de otra galaxia, sino dominicanos. Igual que los dominicanos que existían en los gobiernos de Balaguer, de Antonio Guzmán, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina. Los mismos dominicanos han sido los que han conformado los diferentes periodos gubernamentales. Lo que no ha habido es la misma disposición gubernamental, porque en la historia, y eso lo repetimos hoy, en la historia de la lucha contra la corrupción, no hay paralelo que pueda compararse con la actuación de este gobierno. Este gobierno, la diferencia no es que no ha tenido corruptos ya, Lo que pasa es que hay una gran diferencia. La diferencia es que aparentemente en el seno del Poder Ejecutivo no hay complicidad con los actos dolosos. Y no tenemos que hacer ningún recorrido para verlo, que no solo personas con cargo de niveles inferiores, sino que han sido puestos a disposición de la justicia ya varios ministros y directores. Entonces, eso indudablemente que hace la diferencia. Y esa diferencia es sumamente importante. Sumamente importante. Nosotros vemos y apoyamos todas esas medidas. Indudablemente que hacemos uso de reservas con casos que puedan ser cuestionados en términos a las acusaciones. Pero el comentario no es necesario para debatir la forma pura y simplemente. Es para insistir en que creemos que hay que modificar la Constitución de la República y que hay que establecer mecanismos más allá de la prisión por el delito de dolo. La prisión no es suficiente. Mediante el sistema en que vivimos, la prisión es un elemento leve como aplicación a un individuo que comete un delito, como es el caso de la corrupción. Y cuando decimos que no estamos de acuerdo con la prisión, que se entienda bien qué queremos decir. Y lo vamos a repetir. Lo que estamos de acuerdo es que mediante los mecanismos legales que corresponde establecer a través del Congreso, el Poder Ejecutivo y la sociedad dominicana, se haga un cambio de prisión por acción. ¿Qué queremos decir? Que los corruptos no vayan necesariamente a las cárceles, que no vayan necesariamente a las cárceles, que puedan canjear, ir a las cárceles o aceptar cambios que la ley podría tener. Es decir, usted tiene una condena de 20, 25, 30 años por delitos comprobados. Sin embargo, si usted devuelve lo que ha robado y se somete a un plan
establecido por ley de que usted tendrá que hacer una vida conforme a la prisión que le corresponde, haciendo trabajo social los fines de semana y los días festivos. Es decir, los días festivos y los fines de semana, usted está condenado a ponerse un overol diseñado para tales casos, con una leyenda que diga que está cumpliendo una sentencia por corrupción contra el Estado Dominicano, y tendrá que ir a diferentes lugares del país, a diferentes lugares públicos, parques, lugares de trabajo, etcétera, cada fin de semana y cada día festivo, donde todo el mundo lo verá y lo identificará como tal, sin taparse el rostro. De sencillamente ha sido condenado a cumplir sus 20 años de prisión, pero sin días festivos ni fines de semana que serían dedicados a la culpa de su infracción. Ahí todo el mundo va a saber que Juanito López está cumpliendo, porque fue un violador de los bienes, contra los bienes del Estado. Y además de eso, en un arreglo de parte del dinero que se le atribuye, teniendo una parte de generosidad el Estado, dejándole un cálculo establecido donde cada fecha determinada, cada 6 meses, cada 1 año, en fin, esa persona, ese inculpado, tenga que pagar un espacio pagado en la página central de un periódico de circulación nacional, con su fotografía y una leyenda que diga: estoy pagando la condena que me impone la sociedad por haber incurrido en acto doloso contra el Estado Dominicano. De esa manera, señores, no tenemos que custodiar ni mantener en cárceles a quienes se acojan a esa condición. Lo que no, que se vayan a cumplir sus 30, sus 20 años en prisión día por día, porque aquí le estamos dejando la opción de que en el tiempo laborable esa persona pueda integrarse paralelamente a la producción o actividades de carácter personal. Creo que hay una dureza moral, pero también una alta consideración, pero un pago considerable basado en la devolución de los bienes robados. Claro está que para esto no hemos hecho un perfil de proyecto, sino es una idea que considero que con valentía estamos sometiendo a la opinión pública, y ojalá que alguien se nos acercara para crear un comité mixto que pueda elaborar técnicamente lo que estamos planteando y someterlo a las instancias posibles con el fin de debatirlo, y si es factible, pues sencillamente establecer la ley en función de lo que planteamos. Porque entendemos que la cárcel
no regenera, la cárcel no devuelve, sino que tú te mantienes, el Estado se mantiene manteniendo a estos prisioneros en la cárcel, dándole medicina, dándole todo, dándole comida, dándole custodia, en fin. Entonces, nos sale más económico, es mucho más ejemplarizador, es educativo y tendremos verdaderamente una base donde se podrá definir en realidad la profundidad de la lucha contra la corrupción. Hemos insistido, tenemos el tema y estamos buscando apoyo de quienes consideren que es un planteamiento que tiene carácter, que tiene profundidad, que puede ser aplicable con más beneficio que lo que estamos haciendo. Esos shows de grandes recursos invertidos o gastados, como usted lo quiera ver, en el debate jurídico, son innecesarios. Cuando la persona se vea totalmente acorralado con las pruebas que se le establecen y diga, no, yo me acojo a la regla X y vamos a la obra. Aquí está el dinero y los bienes que obtuve de manera ilícita. Aquí está la disposición y tengo la disposición de comprar mi uniforme de acuerdo al diseño de la ley. En fin, esa es una medida que realmente sería una medida de contundencia contra la corrupción oficial, que falta un análisis para hablar de la corrupción del sector privado. Mientras tanto, vamos a una pausa. Retornaremos con más en sentido común. Señor director. Bien, señores. Por otro lado, nosotros queremos decir, en primer lugar, que no estamos contra la tercera dosis, es decir, contra la tercera vacuna. De ninguna manera. No estamos en contra. Pero se ha debido convencer a la población del carácter científico de esa tercera prueba. Eso ha faltado. Yo no tengo ningún problema en ponerme la tercera dosis y lo haré debidamente. Pero al mismo tiempo reclamo que se ha debido apelar a la opinión científica internacional en el sentido general y convencer a la población, explicar a la población, porque la tercera dosis apareció como un fantasma. ¡Pah! Alguien que dio un brinquito y cayó, tercera dosis. Y repito que no tengo, porque lo más que puede hacer es no hacerme nada. Y punto. Entonces no tengo ninguna oposición a la tercera dosis. Pero llamo la atención de que se debe estudiar, ponderar y analizar todo lo que representa opciones para la ciudadanía.
Y al mismo tiempo quiero llamar a la población médica de la República Dominicana, a los científicos médicos de la República Dominicana, a que se despojen de cualquier pensamiento político o animadversión o informaciones no confirmadas sobre el tema de la política incluida en los temas de carácter científico y de salud. La ciencia no tiene ideología. La ciencia es una sola. Lo que tiene ideología o lo que puede tener ideología es su aplicación. Pero la ciencia, la matemática, no es de derecha ni de izquierda, no es comunista, ni es católica, ni es evangélica. La matemática es la misma en todos los idiomas y en todas las religiones o sistemas políticos. Entonces, señores, estoy hablando a la Sociedad Científica de la Medicina Dominicana que no vean ni se dejen influir por nadie en particular de que si esta vacuna es buena porque procede de tal lado, porque tal cosa. No, señores. Eso es desconocer el carácter organizativo de la ciencia agrupada en organizaciones internacionales que manejan los problemas de salud. Ante esa situación, quiero decirles lo siguiente. Cuba tiene 2 vacunas más otras 3 vacunas que han desarrollado sin la ayuda de nadie. No desacrediten esa iniciativa, esos logros de un pueblo que lo único que tiene es las agresiones que ha tenido que sufrir y en cambio los errores que usted le pueda atribuir de carácter interno y criticar lo que usted quiera del gobierno comunista, ateo y disociador, como usted quiera, pero 2 y 2 son 4 en Cuba, en Estados Unidos, en México, en China, en Alemania, en todas partes. Usted no puede sencillamente decir que 2 y 2 son 3 o 5. Son 4. Hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, señores, hay que abogar para que Cuba se desarrolle en su entrega científica, que de todos los países latinoamericanos es el único, óiganlo bien, de todos los países latinoamericanos es la única nación que puede presentar una vacuna o una cura contra el cáncer del pulmón. En fin, entonces, entre la envidia, entre la prepotencia, entre la maldad, Cuba ha sido boicoteada todo el tiempo en 60 años. Dejen a Cuba tranquila. Si quieren, no la ayuden, pero no la calumnien tanto. Y ese odioso bloqueo, que es lo que usted debe oponerse, independientemente de su condición política e ideológica, ese bloqueo que se ha establecido contra Cuba de manera unilateral,
donde 184 países de los 190 y tantos países del mundo han establecido su condición de permitir o de aceptar el desbloqueo contra Cuba, 2 países dicen que no y se mantiene el bloqueo. Entonces, ¿de qué organización de Estado estamos hablando? ¿De qué ONU hablamos? ¿Cuál es el poder que tiene un organismo como la ONU para ejercer a favor de la paz, la concordia y la igualdad, cuando no puede decidir que 2 países frente a 180 y tantos países no tengan la hegemonía del poder y vetar un acto de justicia que reclama todo el mundo? Ante esa situación, hoy hay peregrinaje por toda parte y mucha gente está de acuerdo, y vamos a dejar que nuestro director nos ponga una actividad que realiza en este caso un cubano en los Estados Unidos contra el bloqueo de los Estados Unidos de América contra esa isla que es la mayor de las Antillas y que merece otro tratamiento de los Estados Unidos y de los que se han plegado a los Estados Unidos durante años por miedo, por valor, por mediocridad o por lo que sea, y hasta por convicción, está claro. Pero es tiempo de reflexionar, sobre todo cuando Cuba no ha dado ejemplo en todos los sentidos, en los deportes, en la educación, en la solidaridad, en todo, y ustedes sencillamente mantienen un bloqueo criminal contra una nación, contra un pueblo, que por mucho que sea, no tienen nada más que subsistir malamente. Señor director. El proyecto Puentes de Amor, que prosigue su caminata desde Miami a la capital estadounidense, convocó a un tuitazo mundial este 6 de julio para pedir el levantamiento de las sanciones de Washington contra la familia cubana. El principal promotor de la iniciativa, el profesor cubanoamericano Carlos Lazo, dijo que el martes publicará en Twitter un video en inglés dirigido al presidente Joe Biden con el fin de explicar el motivo del peregrinaje. Mañana, entre las 9 de la mañana y las 12 del día, hora de La Habana, hora de Miami, hora de Washington, D.C., vayan al Twitter de nuestro, que es Puentes de Amor 1, y ahí retuiteen el video que vamos a poner ahí con todos los tags para el presidente Biden, para Kamala Harris, para su esposa, la esposa de Biden, la doctora Jill Biden, para el secretario de Estado Blinken, y vayan ahí y retuiteen eso. Ustedes pueden retuitearlo y al mismo tiempo escribir sus propias cosas en inglés, en español. No se preocupen, que ellos tienen gente que traduzca eso ahí y saben. Y yo lo voy a poner con todos los tags de todas esas personas para que le lleguen cientos de tweets mañana y sepan que estamos caminando por puentes de amor y que no vamos a parar hasta que no se levanten las sanciones que pesan sobre nuestra familia. El activista recordó que el proyecto Puentes de Amor aboga porque se retomen los vuelos desde Estados Unidos a todas las provincias cubanas y que los norteamericanos puedan viajar libremente a la isla. Hace una semana, la caravana del proyecto salió de Miami, Florida, y ya están entrando a Georgia, un recorrido en el cual encontramos pedacitos de Cuba y mucho amor y solidaridad hacia el pueblo de la isla caribeña, recalcó el activista. Los participantes de la caminata se han reunido con varios grupos de estadounidenses para explicar la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos y de todas las sanciones que dañan al pueblo cubano y se recrudecieron en medio de la pandemia de COVID. Bien, eso es la parte de nuestro comentario, porque de verdad que no hay otra cosa que no sea uno
sentirse muy mal. Y no estamos hablando de política o de sistema. Estamos hablando de humanidad. Estamos hablando de solidaridad. Estamos hablando de derechos. Los derechos que se establecen en términos de respeto a las constituciones ajenas, partiendo de la suya misma. Si usted no respeta su constitución, obviamente no va a respetar la ajena. Y eso es lo que se ha visto. ¿O no acabamos de ver cómo un mandatario de los Estados Unidos destruyó las instituciones o pisoteó las instituciones? Lo mismo hay claro. ¿De dónde fue este hombre? ¿Cuál era su origen? Tener mucho dinero. Pero ahí está. Ojalá que la gente entienda que un bloqueo contra un país es criminal, porque el bloqueo puede establecerse. Yo no tengo que tener relaciones con nadie, en particular yo. Pero cuando yo tengo un poder de veto, como es el caso de los Estados Unidos, entonces se establece que ningún país puede tener relaciones a determinados niveles con el país bloqueado. ¿O acaso todavía ustedes no entienden que hace unos días se repite la historia de que 184 países del mundo reunidos en la Asamblea de las Naciones Unidas votaron a favor de que se elimine el bloqueo? 184 países votaron a favor del desbloqueo contra Cuba. 3 países se abstuvieron: Ucrania, Colombia y Brasil. Es decir, que le da lo mismo, se abstuvieron de votar. Eso usted lo puede sumar a los 184, que son 187. Pero 2 países dijeron que no, y se impone el veto de esos 2 países: Estados Unidos e Israel. Esos 2 países opuestos al desbloqueo contra Cuba. ¿De qué democracia puede predicarse cuando esto ocurre? Y yo quisiera que usted me pudiera argumentar con un razonamiento lógico, no con una euforia fanática, de la razón que justifica esta tragedia, porque es una tragedia de 60 años. Ah, que usted es enemigo del comunismo. Muy bien, pero probablemente usted es enemigo del comunismo y hace grandes negocios con China o con Corea o con Rusia o con quien le dé la gana, y se pone la vacuna que producen esos países. Pero eso es una gran contradicción en su orden intelectual y de decisión. Ah, los Estados Unidos dicen no a liberar el bloqueo contra Cuba.
perfecto, y le hace una serie de falsedades, acusaciones falsas a Cuba. Sin embargo, los Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos, mantienen cordiales relaciones con países comunistas, con gobiernos comunistas. Las relaciones de China y Estados Unidos, las relaciones de Estados Unidos con Rusia, las relaciones de Estados Unidos con Corea. En fin, ¿por qué? Eso no tiene explicación. Y la única explicación que tiene es la de el orgullo, porque un país tan pequeño, una isla antillana, se atrevió a enfrentar contestatariamente a los Estados Unidos, le hizo una revolución hace 60 años y ha mantenido una política digna de acuerdo a su constitución y a su pensamiento y a sus líderes políticos. Eso nada más. Hoy el establishment americano no concibe admitir que se equivocó, a pesar del fracaso del bloqueo en sentido moral. Pero no podemos aceptar, señores, que por diferencia de carácter político, un país como el caso de Venezuela, que tiene el dinero para comprar medicamentos y sencillamente ese dinero se lo confiscan para que no pueda comprar los medicamentos que necesita. Y eso es una acción contra Maduro, no es una acción contra el pueblo venezolano, que lamentablemente mucha gente no lo entiende. Vamos a la pausa, señores. Retornamos con más en sentido común. Como ustedes ven, este programa está tratando no de evadir, pero de tratar en estos momentos cosas puntuales. Obviamente no dejamos de hablar del COVID en sentido informativo. Y no dejamos de hablar de los temas de la corrupción, pero no son los predilectos en este momento, a menos que no sea la recomendación que hacemos sobre el tema de las cárceles. Lo que sí queremos es establecer, ayudar, comentar que estamos en la necesidad de fomentar el desarrollo del país. Y eso sí que es importante. Pero también nos cansa la versión, la afirmación del y los gobiernos, decir, proclamar que no se hace tal obra porque no hay dinero. El Estado no tiene dinero, se suele decir. Y eso puede constituir en una gran mentira o ignorancia. Ninguna obra que revista el desarrollo del país realmente
que no hayan alternativas. No tiene en lo absoluto por qué no ser tomada en cuenta sobre la base de que el país no tiene recursos. Probablemente lo que hace falta no es el recurso material, sino la planificación, el criterio, la visión y la planificación del Estado. Por ejemplo, hace unos años, desde la época de Balaguer, aquí hay obras que debieron haberse construido. Pero Balaguer, que era un hombre muy tacaño y celoso con los fondos del Estado, él en lo personal, siempre regateaba las grandes obras. Las regateaba por el valor que había que invertir, sobre todo cuando eran obras que no sumaban votos, porque Balaguer pensaba en el voto, en la permanencia y en la reelección. Esa era la filosofía de Balaguer. Luego de Balaguer vino un gobierno bueno, pero en una situación que podríamos llamarle en transición. Y ese gobierno, que fue de Antonio Guzmán, pues pudo hacer poco porque necesitaba recomponer una serie de situaciones que se fueron en la transición histórica del país y en la desgracia de haber dado fin a su vida. A Salvador Jorge Blanco lo sustituye, a Antonio Guzmán lo sustituye Salvador Jorge Blanco, que de cierto modo no fue un gobierno malo, pero no supo defender, no tenía el carácter necesario para defender su obra de gobierno, y aparecieron una serie de obstáculos de la envidia, de la cizaña, y frente a una situación que, aunque se había constituido o se había cometido un delito, no era para tanto. Salvador Jorge Blanco haber sufrido lo que sufrió, basado fundamentalmente en la insistencia de personas influyentes en el país que lo llevaron a la cárcel. Una gran injusticia contra Salvador Jorge Blanco, pero que si a la vez se hubieran montado en ese ejemplo, a partir de entonces las cosas podrían verse con otra óptica, pero no. Eliminaron a Salvador Jorge Blanco y montaron los mismos carriles por lo que lo llevaron a la cárcel y lo aumentaron con la complicidad de quienes lo llevaron. Estoy hablando bien claro. Salvador Jorge Blanco, primer presidente que por corrupción cae preso. Pero si esa acción hubiera terminado ahí con Salvador Jorge Blanco, magnífico hubiera sido. Pero la misma sociedad que lo llevó, que lo encerró, montó aparatos de corrupción que hoy están vigentes, siendo parte ellos mismos, los sectores que lo encerraron. Entonces, la doble moral que se maneja es parte de esa pernición que tienen los pueblos. Y ahora estamos en otro episodio, en un episodio
que ha comenzado y que ojalá este ejemplo sea parte importante para que el país pueda montarse en los rieles del desarrollo, pero necesita no solo la lucha contra la corrupción, sino el establecimiento de medidas importantes, como son la reforma constitucional, señores. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo que este hombre habla? Bueno, este hombre habla de que para luchar contra la corrupción tenemos que reformar la Constitución de la República para establecer endurecimiento, además del cumplimiento a la ley constitucional, y establecer otras modalidades modernas que se requiere que tengan carácter constitucional. Y cuando hablamos de que no hay Estado quebrado, sencillamente decimos que es una excusa, y que esa excusa no es válida en todos los sentidos. Claro que no estamos diciendo radicalmente que se puede hacer una cosa a la otra, etcétera. No, lo que estamos diciendo es que hay proyectos que se hacen que devuelven la inversión y que el Estado tiene que recurrir a modernidades para establecer el desarrollo de esos proyectos. Es difícil usted encontrar socios para que inviertan en el drenaje de la ciudad. Es muy difícil que usted encuentre socios que quieran invertir para resolver el drenaje de la ciudad de Santo Domingo, porque ¿de dónde van a retornar su dinero? No, pero no es difícil que usted encuentre socios para construir el ferrocarril o para construir un proyecto fronterizo de producción social y económica en la frontera, o para construir un ferry de Samaná a Sabana de la Mar, o para construir un sistema de transporte, en fin, o para construir plantas solares de energía en cualquier sentido. Entonces, esas obras que son vitales para el desarrollo, vamos a recurrir a algo que el gobierno está claro, que es la inversión oficial y privada, la alianza entre el sector privado y el Estado. Pero vamos a flexibilizar esa modalidad. El ferrocarril nacional de Bávaro a Pedernales, de Bávaro a Jimaní, y de Jimaní a Dajabón, y de Dajabón a Montecristi, y de Montecristi a Manzanillo, y de Manzanillo a Santiago, de Santiago a Puerto Plata, y San Francisco, y Samaná, y La Vega, Bonao, Santo Domingo. Ahí se empalma el este con todas las regiones sur y norte del país. Y eso sí es un proyecto. ¿Cuánto cuesta? 9.000 millones de dólares. Vamos a ver en qué tiempo el país lo puede pagar
vamos a estudiar en qué tiempo retornan los recursos de esa obra. Pero también vamos a ver todo lo que no economizamos en materia de combustible, rapidez, seguridad y economía. Pero es tiempo de terminar el programa, porque ya le corresponde el espacio al próximo programa, que es Momentum. Nosotros, mientras tanto, lo dejamos ahí con esa inquietud diaria que tenemos del desarrollo del país. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en un espacio más de sentido común. Hasta entonces.